Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Soy Javier y esto es Soberanía Holística. Como ya sabéis, no soy ni abogado ni jurista y simplemente ejerzo el derecho a la libre opinión. ¿Cuál crees que es el método más avanzado para el control absoluto de todos los que vivimos en este planeta? ¿El uso de la fuerza? ¿El método para la esclavitud 2.0? ¿El dinero? Pues no. El método total y absoluto para el control de todos los que vivimos en este planeta por la dominación de nuestras mentes es la palabra. Y por eso no es casualidad que el prólogo elegido para el diccionario del español jurídico sea este, en el que deja bien claro, si lo leéis, que la cuestión es saber quién es el que manda, o lo que es lo mismo, el que domina la palabra domina el mundo. En el sistema que vivimos hay una institución llamada educación por la cual todos estamos obligados a acudir para que nos instruyan o formen. Y lo primero que hacen es enseñarnos a hablar y escribir, en nuestro caso en español o en la lengua castellana, un idioma que se rige por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el cual nos iremos dando cuenta de que solo vale para comunicarnos en el día a día, pero que existe otro, el diccionario jurídico, el cual es el que determina el destino de nuestras vidas de una manera sustancial. Un diccionario que además permanece oculto en toda nuestra etapa formativa y que posteriormente, salvo para los que estudian Derecho, para el resto también sigue oculta. No todas las palabras del diccionario jurídico están en el diccionario de la RAE, el cual es el que estamos obligados y tenemos el derecho, según la Constitución española, de conocerlo, aprenderlo y usarlo. El diccionario de la RAE recoge palabras de uso general del español y incluye algunos términos jurídicos de uso común o histórico, pero no suele incluir tecnicismos especializados. Por lo tanto, podemos determinar que el vocabulario del diccionario jurídico constituye una jerga profesional o un lenguaje especializado. El lenguaje general es el que usamos todos los hablantes del español en la vida cotidiana. Sin embargo, el lenguaje jurídico es un subconjunto del idioma con reglas, términos y estructuras propios del ámbito del derecho. Por ejemplo, en lenguaje común, persona es un ser humano. Sin embargo, en lenguaje jurídico, persona puede ser física o jurídica y tiene un significado técnico muy preciso. Aquí tenéis algunas de las terminologías usadas, pero ninguna de estas expresiones es parte del lenguaje común, aunque son esenciales en el derecho. Bien, en la etapa adulta nos vamos dando cuenta de que cada vez en nuestras comunicaciones e interacción con las administraciones públicas aparecen tecnicismos y lo peor de todo es que aparecen otras palabras que son de uso común, pero están acogidas a las acepciones del diccionario jurídico. Por lo tanto, no hay una comunicación efectiva. Nosotros pensamos que se está refiriendo a una de las acepciones que vengan recogidas en el diccionario de la Real Academia Española, sin embargo, no es así. Esto pasa en cualquier ámbito de la administración pública, ya sea Hacienda, ya sea tema municipal, ya sea multas, ya sea sentencias de un juzgado, etc., etc. Entonces podríamos decir que el derecho no solo usa palabras, sino que las secuestra del diccionario de la RAE para redefinirlas legalmente. En muchos casos las leyes sí que definen sus propios términos. Por ejemplo, el artículo 10 del Código Civil español define domicilio de una persona natural y esta definición puede diferir de la acepción general del diccionario de la RAE. Por lo tanto,
el derecho crea su propio sistema semántico independiente del lenguaje común. Esto es un hecho. Pero también es un hecho que el artículo 3 de la Constitución española indica que el castellano es la lengua oficial del Estado español. Las demás lenguas serán también oficiales en sus respectivas comunidades autónomas y la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es patrimonio cultural. Esto significa que legalmente el castellano o español es la lengua oficial del Estado y que su uso en documentos oficiales, administración, educación y tribunales debe respetar siempre la normativa legal. Y ahora os quiero enseñar esta resolución del 28 de julio del 2005 de la Subsecretaría por la que se da publicidad al acuerdo de Consejo de Ministros del 22 de julio del 2005 por el que se aprueban las directrices de técnica normativa. Estas regulan cosas como la estructura de una ley, cómo definir términos jurídicos, cómo numerar artículos, cómo evitar ambigüedades, cómo citar otras normas, etc., etc. Por ejemplo, aquí tenéis criterios lingüísticos generales. El lenguaje debe ser claro y preciso, de nivel culto, pero accesible. Y además dice, se utilizará un repertorio léxico común. Y común es el que regula la RAE, el que hablamos todos en la calle. Y dejo el postre para el final, porque esto es importantísimo. Adecuación a las normas lingüísticas generales de la Real Academia Española. La redacción de los textos seguirá las normas gramaticales y ortográficas de la Real Academia Española y su diccionario. Voy a repetirlo. Y su diccionario, habla su en singular, no habla de sus diccionarios. ¿Y cuál es su diccionario? Pues el de la RAE, no es el diccionario jurídico. ¿Y qué es lo que ocurre? Que sin embargo en la práctica las administraciones públicas en sus relaciones con los ciudadanos usa de manera intensa y sin advertirlo el lenguaje jurídico, por lo que ello, a mi juicio, crea una indefensión jurídica. Además, el ciudadano no está obligado legalmente el diccionario jurídico. En resumen, aunque la ley no obliga a conocer el lenguaje jurídico, la práctica administrativa lo impone de facto. Y esto, como he dicho, genera situaciones injustas como perder plazos legales sin saberlo, firmar documentos sin comprender plenamente sus efectos, no poder ejercer correctamente recursos o reclamaciones, etc. Esto también lo respalda el principio de accesibilidad y transparencia de la administración, ya que debería garantizar que los ciudadanos comprendan la información en lengua general y no en tecnicismos. Bueno, hasta aquí he desarrollado un poco la situación que no solo la explico yo y la contemplo yo, sino que los propios juristas también la han contemplado y la han debatido, dado que el lenguaje jurídico por sí es oscuro y poco transparente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pienso que con la misma ley positiva podemos traer fundamentos jurídicos como el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a la defensa, artículo 24.1 de la Constitución española. Tenemos que poder ejercer nuestros derechos y el principio de buena fe y de seguridad jurídica. El artículo 3 de la Constitución española establece que es el castellano la lengua oficial del Estado. La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 35, impone a las administraciones la obligación de que los procedimientos se desarrollen con transparencia, accesibilidad y comprensión. El principio de buena fe y confianza legítima, según el artículo 3.1 del Código Civil. O el artículo 7 del mismo código, el cual dicta que los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe. El artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la cual reconoce el derecho de toda persona a una buena administración, lo que incluye el derecho a ser oída y a recibir respuesta motivada en términos comprensibles. Y bueno, pues así podríamos seguir con quizás alguna otra ley, decreto, etcétera, etcétera. Así que nada, hasta aquí este vídeo. Espero que haya sido de vuestro interés, que formuléis cualquier pregunta, cualquier duda y
Sobre todo si apreciáis algún error en mi exposición, pues que me lo indiquéis para subsanarlo si fuese necesario. Así que nada más. Un saludo a todos.